Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén vibrando de la mejor manera posible porque hoy, queridos seguidores, les traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos y las manos temblando de la emoción. Y es que, como ya habrán podido vislumbrar en nuestro titular impactante, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Can Yaman y de Method Demir. Y créanme, lo que se viene en esta historia tiene todos los ingredientes para ser de infarto, de esas que nos quitan el sueño y nos hacen teorizar hasta el amanecer. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, de esa chispa que desprendían en pantalla, de la química que traspasaba la televisión y nos hacía suspirar, de sus vidas, y esta información que estamos a punto de compartir podría cambiarlo todo, reescribir el guión de nuestras expectativas y abrir un nuevo capítulo en sus carreras y en nuestra admiración por ellos. Así que si por alguna inexplicable razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, si el botón de suscripción aún no ha sido presionado, este es el momento perfecto, el momento cumbre. Denle con todas sus fuerzas a ese botón rojo de suscribirse y, sobre todo, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es fundamental para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras primicias, de los bombazos que les traemos. Prepárense porque esta historia no es una más, esta historia tiene todos los ingredientes para ser la noticia del año, la que todos recordaremos y comentaremos durante meses. Ya sabemos, y esto es un hecho incuestionable, que Can Yaman y The Method Demir son dos de los nombres más resonantes, más aclamados y más magnéticos en el panorama de las telenovelas turcas. Pero no nos engañemos, su influencia y su fama trascienden las fronteras de Turquía para convertirse en verdaderos íconos del espectáculo internacional. Desde el momento en que ambos unieron sus talentos y protagonizaron juntos la exitosa y romántica Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos y adoramos por estas latitudes, su química en pantalla no solo fue palpable, sino que se desbordó, traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en un auténtico fenómeno global. Los fans, con una devoción casi religiosa, se enamoraron perdidamente de su conexión, de esa chispa eléctrica que existía entre sus personajes, Candivit y Sanemaiden, y esa magia, esa alquimia innegable, esa magia, de alguna manera, se trasladó de manera poderosa fuera de los sets de grabación, inundando las redes sociales y la imaginación de millones. Durante un tiempo considerable, los rumores de un romance en la vida real fueron insaciables, implacables, alimentados día tras día por las fotos que se filtraban, por los me gusta estratégicos, por las interacciones cómplices en las redes sociales. Todos, absolutamente todos, éramos testigos y cómplices de esta expectativa. Esperábamos con ansias, con el corazón latiendo a 1000 por hora, que esa historia de amor que tanto nos había cautivado en la ficción tuviera un feliz y apasionado final en la vida real. Y sí, tengo que admitirlo, hubo un periodo en el que parecía que ese dulce anhelo se estaba haciendo realidad. Se les veía juntos en diversas ocasiones, se comentaban citas secretas, se rumoreaba sobre una relación seria y consolidada. Parecía que el cuento de hadas estaba a punto de comenzar para ellos fuera de las cámaras. Pero, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, las cosas cambian. Las agendas apretadas, los proyectos que los llevaban a diferentes países, las exigencias de la fama, las presiones mediáticas, todo este cóctel de factores puede jugar en contra de cualquier relación, por muy fuerte que parezca. Y aunque es importante ser precisos, nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental de pareja, tampoco la desmintieron categóricamente. Dejaron siempre esa puerta entreabierta a la especulación, a la ambigüedad, alimentando aún más el misterio y la ilusión de sus seguidores. Lo que sí es absolutamente innegable, y esto es algo que todos hemos podido observar y admirar, es el cariño, el respeto mutuo y la profunda admiración profesional que siempre han mostrado el uno por el otro, al menos públicamente. Han sido compañeros de trabajo excepcionales, una dupla creativa formidable, y esa admiración profesional, esa complicidad en el set, siempre ha estado presente, palpable. Ahora, queridos espectadores, prepárense para el giro inesperado, el asterisco plot twist asterisco que nadie vio venir, la noticia que ha sacudido los cimientos de la industria. Estamos hablando de finales de septiembre de 2025. Imaginen el escenario, todos estábamos expectantes de noticias sobre los próximos proyectos de Can en Italia, quizás algo relacionado con su incursión en el mundo de la moda o con alguna serie internacional de gran calibre y de Demet, consolidando su exitosa carrera en Turquía y explorando nuevas y emocionantes oportunidades. Pero no, la noticia que ha explotado en Internet,
que está recorriendo la red a la velocidad de la luz, y que nos ha dejado paralizados, atónitos, es sobre asterisco ellos dos juntos asterisco, pero de una manera que nadie, absolutamente nadie, pudo haber anticipado. La noticia concreta, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente jugosa, donde el corazón empieza a palpitar con mayor intensidad, es que Can Yaman y The Method de Mir han decidido asterisco volver a trabajar juntos asterisco. Pero, y esto es crucial, no se trata de un reencuentro casual en algún evento social, ni de una colaboración puntual sin mayor trascendencia. Estamos hablando de un asterisco proyecto ambicioso asterisco, de una producción colosal, de un proyecto que promete ser la próxima gran sensación, el fenómeno televisivo que todos estaremos comentando, y que los trae de vuelta a la pantalla chica, a nuestros hogares y esta vez en un contexto muchísimo más diferente. Olvídense de las comedias románticas ligeras y entrañables que nos hicieron suspirar con Erkencikus. Los rumores y atención, están confirmados por fuentes internas muy cercanas a la producción, apuntan a que este nuevo proyecto será un drama intenso, cargado de emociones fuertes, con tintes de thriller psicológico, y ambientado en una época y un lugar que nos transportarán a otra dimensión, a un universo completamente nuevo y fascinante. Imaginen la escena, Can Yaman y The Method de Mir, interpretando a dos personajes con una conexión compleja, profunda, cargada de misterio, de pasión desbordante y seguramente de conflictos que nos mantendrán al borde del asiento. Se dice con mucha convicción, que el guión es una auténtica obra maestra, un texto que explora las profundidades de la psicología humana, las complejidades de las relaciones tóxicas, las luchas por el poder y los secretos que se esconden tras fachadas de aparente normalidad. Piensen en algo que tenga la intensidad narrativa y la atmósfera de las grandes producciones de época, pero con el ritmo trepidante y la adicción inmediata de las series de suspense y thriller más actuales. La elección de este género es fascinante porque nos permite explorar facetas de los actores que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de ver, roles que desafiarán sus límites y nos mostrarán su verdadero alcance artístico. Can, con su carisma natural, su fuerza escénica y su imponente presencia, podría brillar en un rol de antihéroe cautivador, de un personaje atormentado por su pasado, o incluso de un villano con un encanto peligroso. Y The Met, con su versatilidad asombrosa, su capacidad para transmitir emociones sutiles y su mirada penetrante, tiene todo para conquistar un papel que requiera una profundidad emocional inmensa, una complejidad psicológica que deje al público boquiabierto. Lo más intrigante de todo esto es la expectativa monumental que genera. Después de la euforia desatada por Erkencikus, hubo una decepción generalizada, un vacío en el corazón de muchos fans, cuando no volvieron a aparecer juntos profesionalmente. La gente los extrañaba esa conexión especial, esa magia que compartían en pantalla. Y ahora, de repente, este anuncio inesperado. ¿Cómo reaccionarán los fans ante esta bomba de información? Seguramente con una mezcla embriagadora de alegría desbordante, de celebración efusiva y de una curiosidad insaciable por ver cómo se desenvuelven en este nuevo y desafiante registro artístico. Las fuentes que hemos logrado contactar hablan de un presupuesto estratosférico para esta producción, algo que se está cuidando hasta el último detalle. Se rumorea que se está filmando en locaciones exóticas, de una belleza sobrecogedora, que nos transportarán a otras épocas y otros mundos. El vestuario, se dice, será una recreación fiel y exquisita de la época elegida para la historia, sumergiéndonos por completo en ese universo. Se está invirtiendo una cantidad de recursos sin precedentes para que este proyecto no solo sea un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquiste y domine el mercado internacional, capturando la atención de audiencias de todo el globo. Y no es para menos considerando el alcance global, la legión de seguidores que tienen tanto Can Yaman como The Method de Mir en cada rincón del planeta. Además se comenta con mucha fuerza, que este proyecto tiene el potencial de redefinir por completo sus carreras. Si logran capturar la atención del público, si logran convencer con sus interpretaciones en este nuevo género, podrían abrirles las puertas a papeles aún más desafiantes, a oportunidades únicas en Hollywood, en producciones europeas de renombre mundial, o en cualquier otro proyecto de prestigio internacional. Es una jugada maestra, una estrategia calculada a la perfección por parte de sus representantes y de la productora. Saben que juntos con el material adecuado, con una historia que les permita desplegar todo su talento, tienen el poder de generar un auténtico terremoto en la industria del entretenimiento, de marcar un antes y un después.
Y lo que hace esta noticia aún más jugosa, más apetitosa, más intrigante, es el asterisco silencio absoluto asterisco que ha rodeado todos los detalles de este proyecto hasta ahora. Las negociaciones deben haber sido intensas, prolongadas, los contratos sellados bajo llave, guardados con el máximo secreto, y la información filtrada con cuentagotas, casi a escondidas. Esto genera un aura de misterio envolvente, una expectativa creciente que, sin duda alguna, aumenta exponencialmente el interés y la curiosidad del público. ¿Qué tipo de historia los ha unido de nuevo, una historia que ha sido capaz de seducir a dos talentos de esta magnitud? ¿Qué papel interpretará cada uno? ¿Será una historia de amor prohibido, de venganza implacable, de supervivencia en circunstancias extremas? Las posibilidades son infinitas y cada especulación, cada teoría, alimenta aún más la emoción y la anticipación. Hemos estado investigando, hemos estado siguiendo las pistas, y aunque la información oficial es todavía escasa, como suele ocurrir en estos casos de producciones tan ambiciosas, se barajan varios nombres de guionistas y directores de renombre que estarían involucrados en este proyecto. Esto solo subraya la seriedad, la magnitud y la ambición de esta iniciativa. No estamos hablando de algo improvisado, de una apuesta a ciegas, sino de una apuesta calculada, meditada, con el objetivo claro de crear una obra maestra, un producto televisivo que deje huella. Y con Cani Demet al frente liderando el elenco, el éxito parece estar casi garantizado. Ahora pensemos en las implicaciones para los fans, en lo que esto significa para las parejas que muchos han imaginado en la vida real, para las fantasías que han alimentado durante años. Bueno, es importante recordar, y esto es fundamental, que lo que vemos en pantalla es ficción, es arte, es interpretación. Y aunque la química entre ellos sea innegable, esa conexión especial que demostraron, ambos son profesionales talentosos que están explorando sus carreras artísticas, sus límites creativos. Este regreso al trabajo juntos en un proyecto tan ambicioso podría ser simplemente una celebración de su talento mutuo, de la conexión única que tienen como compañeros de escena, como artistas que se potencian mutuamente. O quién sabe. Quizás esta experiencia renovada, trabajando juntos en un proyecto tan intenso, tan profundo, pueda reavivar algo más, algo que vaya más allá de lo profesional. La imaginación está a flor de piel, y las especulaciones están a la orden del día. Pero más allá de las especulaciones románticas, que siempre son divertidas y forman parte de la pasión de los fans, lo que realmente importa, lo que nos entusiasma como amantes del buen cine y la televisión, es la calidad artística que este proyecto promete. Ambos actores han demostrado sobradamente su capacidad para conmovernos, para hacernos reír hasta las lágrimas, para hacernos soñar despiertos, para transportarnos a otros mundos con sus interpretaciones. Verlos juntos en un drama profundo, explorando emociones complejas, enfrentándose a desafíos interpretativos, será sin duda una experiencia televisiva inolvidable, un hito en sus carreras y en la historia de las series. Y hablando de la fecha de este anuncio que nos llega justo para la temporada de grandes estrenos de finales de 2025, esto sugiere, y con mucha probabilidad, que el rodaje ya está en marcha, o incluso a punto de finalizar. Esto significa que pronto podríamos ver los primeros avances, las primeras imágenes promocionales que nos den una pista, una pequeña ventana a lo que nos espera. La anticipación es palpable, se siente en el aire, y estamos seguros de que las expectativas solo seguirán creciendo. Por nuestra parte, como su canal de confianza, dedicado a seguir de cerca cada novedad, cada movimiento, cada detalle del fascinante mundo del espectáculo, no podemos estar más emocionados. Estaremos al pie del cañón informándoles de todo, trayéndoles cada detalle, cada análisis exhaustivo, y por supuesto, nuestra opinión sincera y fundamentada sobre este proyecto que promete ser, sin lugar a dudas, la gran sorpresa del año, el evento televisivo que todos estaremos esperando. Así que para resumir, la noticia impactante que ha revolucionado el panorama del entretenimiento a finales de septiembre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó nuestros corazones, que nos hizo vibrar con su amor en Erken Cikus, vuelven a trabajar juntos. Y no en cualquier cosa, sino en un ambicioso, emocionante y prometedor proyecto de drama y suspense que tiene todos los ingredientes para ser la próxima gran sensación a nivel mundial. Las expectativas están por las nubes, los detalles se van desvelando poco a poco, creando un halo de misterio, y la emoción que sentimos es inmensa, casi incontrolable. ¿Y a ustedes, queridos seguidores, qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Sienten esa misma electricidad en el aire? ¿Qué tipo de personajes creen que interpretarán?
¿Les gusta la idea de verlos en un género tan diferente y desafiante como el drama y el suspense? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Queremos saber qué opinan, queremos debatir, queremos compartir esta emoción desbordante con ustedes. Su participación activa, sus reflexiones, sus preguntas, son lo que hace que este canal crezca, que sea vibrante y tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si la noticia les ha parecido tan impactante como a nosotros, y quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta. Ese pulgar hacia arriba nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans incondicionales de Khan y de Met, para que nadie, absolutamente nadie, se pierda esta noticia trascendental. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo, hagan clic en ese botón rojo, y activen esa campanita para que no se les escape nada de lo que traemos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas, muchas más noticias exclusivas que les harán vibrar. Gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo, gracias por su pasión, por su lealtad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de expectación.